Ya está. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a todos ustedes a esta, dice la novena de 9, pero debe de ser la 10ª de 10 clases de identificación espiritual. En esta última clase vamos a hablar sobre las bendiciones del compañerismo. Vamos a aprender lo que es el compañerismo, a las bendiciones que disfrutamos con los que tenemos compañerismo y también cómo Dios quiere que guardemos la verdad de su palabra y el compañerismo que tengamos con otros. Entonces, vamos a empezar con esta oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, te damos gracias por la unidad de fe que has dado a todos los que creemos la verdad. Pedimos también que nos ayudes a corregir en amor a los que creen en falsas doctrinas. Guíanos siempre en toda la verdad con la Biblia y ayúdanos a apreciar las bendiciones de la unidad que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos para nuestro tiempo juntos hoy 4 objetivos. Primero vamos a definir el compañerismo espiritual. Vamos también a hacer una lista de bendiciones del compañerismo. Evaluar cómo en amor podemos conservar el compañerismo. Y aprender con quién Academia Cristo tiene compañerismo. Excelente. Entonces, un repaso del video. Y como mencioné antes, los videos son los antiguos, no son los nuevos. Todavía estamos desarrollando esos videos. Así que estas respuestas no se dieron tan claramente en el video, pero sí había alusiones a estos temas. Entonces, a ver, ¿qué aprendieron del video sobre el compañerismo espiritual? ¿Qué es el compañerismo espiritual? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Pastor, siempre quiero poner la manito, pero no me sale. Yo quiero contestar esa pregunta. Por favor, Margarita, sí. Sí, bueno, tener compañerismo espiritual es tener en nuestra vida en común con otras personas, ¿verdad? Con las que las relacionamos en el ministerio en que estemos, ¿verdad? A través de generosidad espiritual, social y material, unos con otros, de la misma manera que Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Para que nos amemos unos a otros y compartamos unos con otros. Ok. Sí, yo creo Bueno, que usted está hablando de expresiones de un compañerismo sí, de espiritual. compañerismo. Sí, vamos a ver que vamos a dar una definición un poco más específica sobre el Ajá, compañerismo espiritual. Sí es tener en común algo con otros creyentes, pero es sí. tener la doctrina bíblica en común. En nuestra fe y nuestra Y, enseñanza es igual, ¿verdad? Ok. Gracias, sí, gracias por cuando la respuesta. estamos en comunión, Sí, cuando sí, estamos en comunión también en oraciones. oración sería otra Bueno, expresión del compañerismo espiritual. Sí, 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 comunión sería un sinónimo para el compañerismo espiritual. ujú, Entonces se puede hablar sí. de la comunión que tenemos con otros creyentes. Muy bien, gracias, gracias. Vamos a escuchar también de Adolfo. Adolfo. Sí, pero yo escribí aquí, según que entendí del video, dice que el compañerismo espiritual es aquel que tenemos, aquellos hermanos que confiesan y practican la doctrina pura de la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Entonces sí es la unidad espiritual que tenemos con los que confiesan y practican la doctrina igual, bíblica igual que nosotros. Excelente, muy buena definición. ¿Algo que agregar ahí, Katy? Sí, pastor. El versículo que citaron ahí en el video, que es en Romanos 16-17. Y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de las doctrinas que vosotros
habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tenemos que tener unidad en la fe y en la sana doctrina. Ok, Eso. sí. Entonces, específicamente, ese versículo habla de proteger, de guardar el compañerismo espiritual. Que si alguien trata de traer una enseñanza falsa que va a dividir el grupo, debemos rechazar esa enseñanza falsa. Tratar de corregir, y si no acepta corrección, tenemos que apartarnos de esa persona. Según ese. Vamos a hablar más de eso un poco más adelante en esta clase también. Pero bien, vamos a ver un resumen entonces. El compañerismo general es una armonía entre compañeros. Yo creo que eso lo saqué del diccionario. Entonces es una armonía entre compañeros. Y se puede hablar entonces de compañerismo entre amigos, todos disfrutan tal vez un gusto para el fútbol, tienen eso en común, ¿no? Pero cuando hablamos de espiritual, compañerismo espiritual, estamos hablando de algo diferente, algo un poco más especial. Estamos hablando de una armonía espiritual. O sea, no solamente tienen un gusto en común, lo que tienen en común es su creencia en cuanto a las doctrinas de la Biblia. Entonces, el compañerismo espiritual es cuando un grupo de creyentes tienen las mismas creencias sobre lo que la Biblia enseña, sobre la verdad de la palabra de Dios. Ese es el verdadero compañerismo espiritual. Están de acuerdo en todo lo que enseña la palabra de Dios. Eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo. O sea, Él es el quien obra por medio de la verdad, de la palabra, para que creamos esa verdad. Entonces es el Espíritu Santo quien nos une en la fe verdadera junto con otros creyentes. Y hay una referencia en la carta de Juan, la tercera carta de Juan, a este compañerismo. Él dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. En realidad, las tres cartas de Juan hablan mucho del compañerismo, de la comunión que disfrutamos a base de la verdad. Esas tres cartas fueron escritas en parte para hablar de falsos maestros que estaban poniendo en riesgo el compañerismo espiritual. Entonces, él habla de la verdad y la creencia en la verdad y qué hacer con un falso maestro que quiere arruinar la verdad en esas cartas. Pueden leer esas cartas son cortitas, entonces pueden leerlas más tarde esta noche y pueden ver ese punto en esas tres cartas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué bendiciones dice la Biblia que disfrutamos como resultado del compañerismo espiritual? A mí, como que el video no contestó muy claramente esta pregunta. Vamos a buscar junto las respuestas en Hechos capítulo 2, su lectura bíblica para el día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿qué bendiciones dice la Biblia que disfrutamos como resultado del compañerismo espiritual? ¿Alguien puede leer las palabras de Hechos capítulo 2 que están en la pantalla? Leio yo. Por favor, Elizabeth, gracias. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Excelente, muchísimas gracias. Estas palabras hablan del tiempo justo después del día de Pentecostés. Y ustedes recuerdan que en ese día, después de unas señales milagrosas que ganaron una audiencia, Pedro dio una prédica y al escuchar esa prédica, 3,000 personas
fueron bautizados, creyeron y fueron bautizados. Entonces ya se formó una gran iglesia en Jerusalén. Esta es la descripción de esa iglesia en Jerusalén. Y miren lo que se menciona primero. Lo primero que se menciona es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, eran buenos estudiantes de la palabra de Dios, escucharon lo que enseñaban los apóstoles, pero decir perseveraban en esa doctrina quiere decir que se mantenían fieles a ella, estaban unidos en su fe, o podríamos decir, tenían compañerismo espiritual. Todos creían la misma enseñanza apostólica que estaban escuchando. A base de eso, podían disfrutar otras cosas, comunión unos con otros. Ahora, esa podría ser una referencia a lo mismo, que tenían compañerismo espiritual. O podría ser una referencia a la Sagrada Comunión, la Santa Cena. Si eso no lo es, el siguiente podría ser también, porque en la Biblia muchas veces la Santa Cena se habla del partimiento del pan. Así que una cosa que podían hacer juntos es celebrar la Santa Cena. La Biblia dice que ese es un acto de unidad, que estamos mostrando somos un solo cuerpo, porque participamos de un solo pan. Primera de Corintios 10, 16, 17 nos enseñan eso. Entonces, eso es algo que no podemos hacer si no tenemos unidad doctrinal con otra persona. Porque si yo voy y tomo la Santa Cena de una iglesia católica, por ejemplo, ¿qué van a pensar todos los que están mirando? Él está de acuerdo con lo que enseña esa iglesia. Yo no tengo compañerismo con esa iglesia. No puedo mentir así. Entonces, podemos celebrar la Santa Cena con los que tenemos compañerismo espiritual. Esa es una bendición que tenemos por medio de la unidad doctrinal. No solo eso, podemos orar unos por otros y juntos para el mundo entero. La Biblia nos enseña que la oración es un acto de adoración. Estamos adorando a Dios cuando oramos a Él. Y cuando hacemos eso, es un acto que muestra unidad. Una bendición de tener la misma fe, las mismas creencias en cuanto a la Biblia. Podemos orar juntos. Si no tenemos la misma fe, las mismas creencias, va a haber diferencias, discordancias en nuestras oraciones, ¿no? Entonces, también estaría mostrando una unidad que en realidad no tenemos. Así que orar juntos es una bendición que podemos disfrutar de tener compañerismo espiritual. También hay una larga descripción aquí del apoyo mutuo que ellos tenían. Se amaban entre sí, se ayudaban. Claro, la Biblia nos llama a amar y ayudar a todos. Pero hay un versículo en Gálatas, creo que es el capítulo 6, donde Pablo dice, amar a todos, pero sobre todo los que son de la familia de Dios. Entonces, hay un amor especial que tenemos con otros creyentes, especialmente los que tienen la misma fe, las mismas creencias con nosotros. Podemos apoyarnos y ayudarnos mutuamente, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Esa es una bendición del compañerismo espiritual. Aquí tenemos otra referencia a ese compañerismo. Perseveraban unánimes. ¿Qué hacían? Estaban adorando a Dios juntos en el templo. Adoración. Esa es otra bendición de la palabra de Dios. Podemos adorar a Dios con los que compartimos las mismas creencias y enseñanzas. Alabando a Dios es otra referencia a la adoración. Podemos alabar a Dios juntos con los que tenemos la misma creencia. Y por último, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser santos. Ellos hacían evangelismo juntos. Con una sola voz podían proclamar las buenas nuevas sobre Cristo. ¿Por qué? Tenían una sola fe.
Todos compartían las mismas creencias, la misma doctrina de los apóstoles, así que podían trabajar juntos para compartir el evangelio con otros. Si yo no tengo compañerismo espiritual con alguien, no puedo evangelizar con esa persona. ¿Por qué? Porque su evangelio no va a ser el mismo que el mío. Él cree cosas que no enseña la Biblia. Entonces no podemos compartir el trabajo juntos. Bueno, entonces para dar un resumen, y creo que esta es una pregunta en sus proyectos finales, así que si quieren hacer unos apuntes aquí, sería buena idea. En resumen, tenemos estas bendiciones por medio del compañerismo espiritual que el Espíritu Santo nos da. Podemos celebrar la Santa Cena, entonces es un acto que muestra nuestra unidad. Podemos apoyarnos espiritualmente los unos a los otros. Podemos adorar a Dios juntos. Podemos orar a Dios juntos. Podemos trabajar en la obra del Señor juntos. Entonces, por ser unidos en nuestra fe, podemos hacer todas esas actividades juntos. Es una gran bendición. Muy bien, vamos a contestar la siguiente pregunta y luego vamos a tomar sus preguntas sobre estos temas. ¿Cómo quiere Dios que conservemos las bendiciones del compañerismo espiritual? El video hablaba un poco de esto. ¿Cómo quiere Dios que conservemos las bendiciones del compañerismo espiritual? Y Pablo hablaba de esto en Romanos 16, 17 también, se citó en el video. A ver, Nair levantó su mano, por favor, Nair. Espero no haber escuchado mal porque tengo problemas auditivos. Lo que el Señor pide que cuidemos es lo que usted preguntó. No, ¿qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que conservemos o protejamos las bendiciones del compañerismo espiritual? Y protegiéndonos de los que hacen divisiones. Okay. ¿No? Y que Muy debemos bien. apartarnos de ello. Los motivos, primero sería por amor, primero por amor a Dios, segundo para que no se contamine la palabra. También tenemos que el amor a las iglesias que persisten en ese error y por nosotros mismos, para que no nos apaguemos en la fe y pierdamos la fe y la salvación. Okay. Excelente, buena Creo que en respuesta. Romanos 16, 17 habla algo así. Es así, sí, es justo así. Gracias, Nair, por la respuesta. Muy bien. Adolfo levantó su mano. Por favor, Adolfo, ¿cuál es su respuesta? Bueno, profe, yo tengo aquí la manera que Dios quiere que perseveremos, que preservemos las bendiciones de compañerismo espiritual es que nos cuidemos de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que hemos recibido y que nos aparta de ellas. Okay. No puede. Profe, Sí. yo tenía una respuesta sobre la pregunta anterior. La hice según lo que había leído en los versículos, ¿verdad? Entonces usted sabe, como usted dice siempre, que hagamos con nuestras propias palabras no sé, quería de pronto decírsela para ver qué me dice usted, cómo está, si está bien o qué. Está bien, léala, por favor. Bueno, dice así: el beneficio que disfrutamos según la Biblia como resultado de nuestra unidad en la fe es esa relación de fraternidad y amor entre los hermanos, el compartir con los que están más necesitados, buscar siempre una manera de unirse para fortalecer nuestras relaciones y disfrutar juntos
de la presencia del Espíritu de Dios. Ok, sí, yo creo que ese último punto se relaciona con el compañerismo espiritual, ¿verdad? Adorando a Dios juntos, estudiando la palabra juntos. Dios quiere que tengamos una unidad de fe con las personas que estamos haciendo eso. Creo que unas de las otras actividades lo podemos hacer con los que no, o sea, ayudar, por ejemplo, apoyar a los demás, a los necesitados. Eso lo podemos hacer y debemos hacer para incrédulos también. Entonces, no necesitamos necesariamente tener compañerismo espiritual con alguien para hacer eso. Pero sí es una bendición del compañerismo que tenemos otros creyentes que nos pueden ayudar también así. Así que sí, sí, gracias por la respuesta. Bueno, entonces ya se habló un poco sobre esto, pero si el compañerismo espiritual es una unidad de fe, o sea, tenemos las mismas creencias en la verdad de la Biblia, entonces, ¿qué es lo que va a destruir eso? Es la falsa doctrina. Entonces, es la falsa doctrina que pone en riesgo el compañerismo y sus bendiciones. Porque si yo pertenezco a un grupo de creyentes y de repente hay alguien que está enseñando una mentira, no lo que la Biblia dice. La Biblia me dice que yo tengo que corregir a esa persona y si no acepta corrección, tengo que apartarme de esa persona. Y ahí se pierde, ¿verdad?, el compañerismo espiritual con esa persona. Y ya no puedo adorar, ni orar, ni trabajar con esa persona en la obra. Todas esas bendiciones del compañerismo se pierden por causa de falsa doctrina. Entonces, ¿qué debemos hacer? La Biblia nos llama a corregir primero a los que están en un error. Ahí se cita Mateo 18:15, donde si tu hermano peca, ve tú y él solo, o sea, a solas, y corríjalo en amor. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano, dice. Eso aplica también a falsa creencia, falsa enseñanza. Queremos corregir en amor a los que están cayendo en eso. Si con persistencia la persona o el grupo resiste corrección, Dios nos llama a separarnos de ellos. Y veremos más adelante en esta clase que en realidad es un acto de amor. Tolerar su enseñanza falsa es una falta de amor y es peligroso. O sea, en Gálatas 5:9, Pablo refiere a la enseñanza falsa dentro de un grupo de creyentes como una levadura que leuda toda la masa. Ustedes saben que un poco de levadura, si se echa en la masa del pan, pronto va a hacer en toda la masa hincharse, ¿verdad? Se leuda toda la masa. Y su referencia ahí está hablando del peligro de la enseñanza falsa. Que en un grupo de creyentes, si se tolera una falsa enseñanza, eso va a afectar tarde o temprano a todos. Entonces, se tiene que remediar de una vez, se tiene que corregir en amor, y si no se corrige, si no acepta corrección la persona, se tiene que apartar espiritualmente de esa persona. Bueno, hasta ahí, ¿cuáles son sus preguntas sobre este tema? Adolfo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Adolfo? Bueno, profe, más que una pregunta, es una inquietud que tengo. Vemos a veces, bueno, en mi iglesia, donde yo asisto, que de pronto llegan muchos hermanos, ¿verdad? Y, bueno, estamos todos a los que han llegado ahí, y de pronto llegan ellos y como que ni siquiera saludan a los demás, como que no se ve. Estamos hablando de ese compañerismo que tiene que haber entre los hermanos, ¿verdad? Y de pronto no saludan, no tienen en cuenta eso. Entonces, podemos ver que a veces como que nos falta eso, ¿cierto? De que haya más esa unidad entre nosotros, o de pronto hay otro hermano de otra iglesia que no es la que nosotros asistimos, y sabemos que es un hermano en Cristo, pero no siquiera hay de pronto esa atracción porque
establecer una amistad con aquellos. Entonces, ¿qué nos podría usted hablar de ese fenómeno que se está viendo? Sí, o sea, el compañerismo espiritual es un acuerdo entre un grupo sobre todas las doctrinas bíblicas, ¿no? O sea, todos están de acuerdo sobre la verdad. Entonces, Ah, cuando hay en una iglesia una falta, yo llamaría eso más bien una falta de amor. O sea, cuando ah, miembros no se saludan los unos a los otros o son fríos, eso es malo, es un pecado, ¿verdad? Dios nos llama a amar a todos los demás, sobre todo a los que pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, ahí tal vez podríamos decir expresiones del compañerismo no se están llevando a cabo como deben en esa iglesia y sí, se debe de corregir, se debe de llamar al arrepentimiento a las personas que hacen eso y hacerles ver su error, si se arrepienten, asegurarles de su perdón y llamarles a poner en práctica lo que están aprendiendo, ¿verdad? gracias, profe, porque sí, porque de pronto estaría yo de pronto confundiendo ese término. De pronto Mm. creía que el compañerismo se daba eso, ¿verdad? De tener esa amistad, esa relación. Entonces vemos que, bueno, gracias por aclararme. Sí, sí, gracias. Sí, muchas veces cuando se utiliza en el idioma común del español, en compañerismo hablamos solamente de confraternidad o amor mutuo, pero sí estamos utilizando el término en un sentido más específico, tener un acuerdo, una armonía en lo que creemos y enseñamos, que estamos unidos en la verdad de la palabra de Dios. Ok, gracias. Gracias a usted. Dubis levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Dubis? Profe, mi pregunta es, el hermano dijo algo que a veces hay caras que no favorecen de pronto una sonrisa, son caras que son cara seria, de pronto un hermano de esos cara seria está de un quiere en la puerta y muchos hermanos vienen entrando y se encuentran también que hay unos que saludan y no miran a la cara, sino que le cogen a uno la mano y le dicen Dios te bendiga con la cara para un lado. O sea, pero no porque los hermanos tengan algo en común de que de pronto, no, que ya eso de pronto se está cogiendo como de pronto, como sin importancia. En muchas iglesias se puede ver eso, que el hermano dice Dios te bendiga, pero no le miran la cara a uno, sino de pronto están distraídos viendo para otro lado y ya como uno los coge así. O sea, yo muy poco, siempre como dice usted, eso se habla, se corrige. Pero acá en el ámbito espiritual, como dice usted, el compañerismo espiritual, de evangelismo. Cuando a veces hay cosas, profe, como usted acá nos está enseñando, hay iglesias que tienen que enseñar también como la parte ética de cómo los cristianos, porque a veces va mucha gente falta de amor, que están solos, que no tienen personas que les brinden un cariño, que compartan, que hablen. Entonces, la iglesia abarca todo eso. La iglesia, el que va triste o el que va, se siente solo, de pronto va a ese lugar es como buscando y cobijándose en el amor del Señor, que puede los hermanos darle amor, pueden atenderlo, pueden brindarle como la confianza. Entonces, sí, a veces uno pierde eso, profe, uno a veces se centra en otras cosas, menos cómo llegó la persona que se sentó, que recibió la palabra, pero yo no tuve en cuenta de saludarlo, de decirle, esta es tu casa, bienvenido, o sea, como dándole confianza. El compañerismo de evangelismo, yo sí salgo con grupos y sí tenemos que ponernos de acuerdo porque no, la Biblia dice que no irán dos juntos si no se ponen de acuerdo, profe. Entonces el compañerismo es muy importante y esta es una oportunidad donde nosotros tenemos que quitar lo que nos está dañando como ya, como creyentes viejos de estar en un lugar, de compartiendo la palabra, de que estamos leyendo la Biblia, que estamos compartiendo la Biblia y seguir con esa actitud con las otras personas. Yo soy atrevida, profe, yo soy así, yo digo, bueno, cuando uno dice que uno va a la iglesia y uno saluda, vea, míreme la cara, Dios te bendiga. Cosas así, y la persona se ríe, me da un abrazo y ya así.
El óculo santo es muy importante, de uno darse un abrazo al hermano, tener eso en cuenta, es cierto, pero a veces uno mismo pierde esa esencia. Ujú. Entonces, sería Gracias por su aporte. Estoy de acuerdo que, sobre todo en la familia de Dios, debemos reflejar el amor que Dios tiene para con nosotros, con una calidez y un amor en nuestras interacciones con todos los demás. Muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces el compañerismo bíblico. Y vamos a diferenciar entre, la Biblia habla de una unidad que tenemos con todos los que verdaderamente creen en Jesús como su Salvador. Entonces, el Evangelio, aunque no en su forma pura siempre, el Evangelio se predica en la gran mayoría de las iglesias cristianas. Hasta la Iglesia Católica todavía tiene lecturas del Evangelio en sus cultos, ¿no? Entonces se proclama las buenas nuevas ahí. Va a haber entonces creyentes verdaderos en toda denominación cristiana que proclama el Evangelio. Y la Biblia nos enseña que en cierta forma somos unidos con todos los creyentes en Cristo. Habla a veces de todos los creyentes en toda parte del mundo y hasta los que están en el cielo como un solo cuerpo. Cristo es la cabeza, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esa es la unidad que disfrutamos con, sea lo que sea la denominación, un creyente en Jesús que es bautista, metodista, si creen en el Dios Trino y en Cristo como Salvador, van a estar en el cielo. Y podemos regocijar en eso. Podemos decir gloria a Dios y anhelar el día cuando nuestra unidad es completa en el cielo. Pero mientras estamos aquí abajo, hay diferencias entre las diferentes denominaciones. Hemos visto eso a lo largo de este curso y no debemos ignorar esas diferencias. La Biblia no dice eso. La Biblia más bien dice que solo debemos tener compañerismo espiritual con los que comparten las mismas enseñanzas y creencias en cuanto a la verdad de la Biblia que nosotros. Entonces, algunas veces Jesús es citado como si debemos ignorar las diferencias y simplemente unirnos en todo, aunque una iglesia enseña otra cosa. Eso se llama el ecumenismo. El ecumenismo es el movimiento de tratar de unir a todas las iglesias cristianas, no importando si sea sana o no su doctrina. Porque Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21, es una oración de Jesús, donde él dice, yo pido, Padre, que ellos, hablando de creyentes futuros, sean uno como yo y tú, Padre, somos uno. Entonces algunos utilizan esos versículos y dicen, eso quiere decir que yo puedo hacer la obra con bautistas y metodistas y no importa, debemos ser uno. Recuerden lo que dijo Jesús ahí, como yo y tú, Padre, somos uno. Jesús y el Padre están en completa armonía en la verdad. Los dos conocen la verdad, los dos proclaman la misma verdad, los dos creen lo mismo. Entonces, Jesús quiere que toda la iglesia crea la verdad de la palabra juntos, pero la realidad es que no sucede eso. Y Jesús nos llama entonces a cuidarnos de los falsos profetas, como vimos en otra clase. Jesús nos llama también a no sacrificar la verdad por una falsa unidad, ¿me entienden? O sea, no tolerar errores para unirnos con otras personas. Eso va en contra de lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 33. Ese versículo muy famoso, a ver, lo tengo citado aquí. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Jesús quiere que permanezcamos en su palabra, que perseveremos en la verdad. Entonces, no podemos sacrificar la verdad
para tratar de unirnos con otros grupos, otras iglesias. En realidad es una unidad falsa porque no creemos lo mismo y perjudica la fe por los errores de los demás. Entonces, por esa razón, la Biblia nos llama a corregir y si es necesario separarnos de los que enseñan y creen lo falso. Esa separación, apartarse de ellos, no lo tomemos a un extremo, ¿verdad? Hay ciertas iglesias, ciertas sectas que si uno cae en un error de alguna mentira y está enseñando algo falso, no hablan con esa persona, ya no van a mencionar su nombre, ya nunca lo van a ver. No, cuando Pablo dice aquí apartarse de ellos, está hablando de espiritualmente apartarse de ellos. O sea, si fuera del otro caso, tendríamos que salir del mundo, ¿no? Y no es posible eso. Tenemos que tener contacto con otras personas. Queremos tener contacto con otras personas, especialmente los incrédulos, para poder compartir la verdad. Está hablando de apartarse en una forma espiritual. O sea, ya no tienen compañerismo con esa persona. Así que no deben adorar a Dios con esa persona, no deben orar con esa persona, no deben obrar, trabajar en la obra, ministerio con esa persona, porque quieren mostrar, ya no somos uno. Tu creencia falsa te ha separado de nuestro compañerismo. Las cartas de Juan, como mencioné antes, describen esto muy bien y recomiendo mucho que lean estas cartas como tarea adicional después de esta clase. Son muy, muy lindas. Me encanta cómo escribe Juan, con palabras sencillas, pero verdades muy, muy profundas a la vez. Esto es lo que dice, y ya lo citamos, no tengo mayor gozo que en oír que mis hijos andan en la verdad. Creo que todo pastor, como lo era Juan, todo pastor tiene la misma. Yo oro para todos los creyentes en Houston, Texas, que yo pastoreaba por 7 años, que permanezcan en la verdad de la palabra de Dios que aprendieron, a que no caigan en ningún error, ninguna enseñanza falsa. Entonces, ¿qué pasa si alguien viene a nosotros con una enseñanza falsa? Juan nos dice en sus cartas, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Es decir, está hablando ahí de misioneros, ¿verdad? No recibirlos en casa, recibirlos en casa sería apoyar su ministerio. Y en ese caso estamos siendo cómplices de sus enseñanzas falsas, porque el que le dice bienvenido participa, dice Juan en sus malas obras. En cambio, sobre los que tienen compañerismo espiritual con nosotros, están hablando la misma verdad que nosotros creemos de la Biblia. Juan dice en su tercera carta, nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esta es una expresión muy buena para definir el compañerismo. Cooperemos con la verdad. O sea, si tenemos en común la verdad de la palabra, si creemos lo mismo a base de lo que la Biblia dice, entonces cooperemos juntos, trabajemos juntos, adoremos juntos, oremos juntos, nos apoyemos y amemos los unos a los otros. Esas son las bendiciones que fluyen del compañerismo, de la unidad en las verdades de las Escrituras que solamente el Espíritu Santo puede lograr. Muy bien. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes y vamos a dividirlos en grupos pequeños para que lo platiquen, lo conversen un ratito. Esto se mencionó en el video un poco, pero ustedes pueden profundizar allí y dar ejemplos tal vez en sus grupos pequeños. Separarse de quienes predican, enseñan o practican la falsa doctrina de manera persistente. ¿Es un acto de amor o de arrogancia? Estamos hablando del caso que ya trataste de corregir la doctrina falsa de alguien varias veces y no quiere escucharte, no quiere cambiar. Entonces, separarse de esa persona, o sea, no tener, no adorar, no orar, no trabajar con esa persona, es un acto de amor
o de arrogancia? ¿Qué piensan? Voy a dividirles en grupos pequeños por unos 5 minutos. Traten de dejar que cada participante en el grupo participe. Ya, se abrieron los grupos pequeños. Por favor, pasen a los grupos pequeños, contesten esta pregunta y en unos 5 minutos nos volveremos a ver aquí en la sala principal. Muy bien. Entonces, gracias por su conversación en eso. Yo logré entrar a algunos de los grupos y escuchar por unos segundos algunos muy buenos puntos que estaban haciendo. Creo que podemos resumir así esta pregunta. Que sí, bíblicamente esto es un acto de amor. Desgraciadamente no siempre se lleva a cabo en amor. O sea, a veces sí, las personas son arrogantes cuando están corrigiendo y eso no debe de ser. Recuerden lo que aprendimos en otra clase sobre Mateo capítulo 7, hablando de no juzgar a los demás antes de quitar la viga de nuestros propios ojos. Luego podemos sacar la paja de los ojos de los demás. Entonces, antes de hacer cualquier corrección con alguien, debemos primero examinarnos a nosotros mismos, reconocer yo también soy pecador, yo también fácil puedo caer en un error y necesitar corrección, pero soy perdonado en Cristo, soy perdonado en Cristo. Y ya con ese amor de Cristo, ahora en humildad voy a mostrar el error de mi hermano. Y cuando se hace así, es un acto de amor, siempre lo es. A veces lo pongo así, porque algunos consideran no muy serias las enseñanzas falsas. Pero recuerden, si no es la verdad, es que una mentira. Y si es una mentira, ¿de dónde viene? Del padre de las mentiras, quien es el diablo. Y si viene del diablo, ¿qué propósito tiene con esa mentira? Alejar a las personas de Dios. Entonces, toda enseñanza falsa, entonces se debe tomar en serio. Y si se reconoce eso, se da cuenta uno que siempre es amor tratar de corregir una creencia falsa o una enseñanza falsa. En amor estamos queriendo proteger y salvar a esa persona o mantener la salvación de esa persona por medio de su fe. Bueno, entonces es un acto de amor primero hacia Dios. Recuerden que es de la segunda petición del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Van a aprender en otro curso sobre esa oración, pero santificado sea tu nombre significa, Dios, yo quiero que tu nombre tenga una buena reputación aquí en la tierra, que todos consideran santo tu nombre. Ahora, si alguien está mintiendo sobre Dios, eso está dañando su reputación en la tierra. Entonces es un acto de amor para Dios cuando nosotros protejamos la reputación de Dios con corregir la enseñanza falsa. Y hasta de separarnos de alguien cuando no están enseñando lo correcto, porque esa es una muestra muy clara que están en error. Queremos comunicar eso de forma más clara que podamos para que se arrepientan. También es amor hacia la palabra de Dios. Dios quiere que atesoremos, que apreciemos y que protejamos la verdad de su palabra. Entonces, por amor a esa palabra, no vamos a permitir en nuestro entorno que alguien esté contando cosas que no sean la verdad. También amor para nuestro prójimo. Queremos proteger su fe y su alma. Toda enseñanza falsa, sea grande o sea pequeña, debilita la fe. A final de cuentas, ataca la fe salvadora que es en Cristo Jesús. Queremos proteger la fe de otras personas con ayudarles a ver sus errores. Por fin, también es amor para nosotros mismos. Por último, porque debemos siempre amar a Dios y los demás más que a nosotros. Pero en este caso, debemos cuidar nuestro propio bienestar espiritual. Y si un poco de levadura leuda toda la masa,
Y si yo me expongo voluntariamente a un error en un grupo que está predicando errores, tarde o temprano eso me va a afectar a mi fe también. Entonces, por mi propio cuidado espiritual, también sería bueno seguir lo que Dios dice y apartarme de ese grupo. Ya no adorar a Dios con ellos, ya no escuchar la palabra con ellos, porque es contaminada y no quiero tener una fe contaminada tampoco. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? Sí, Omaira, por favor. Pastor, eso cuenta, sí, también para las iglesias que se dicen cristianas, que predican unas doctrinas bien raras o hacen doctrina de un solo versículo. Dice, enseñan cosas que no están en la Biblia, exigen cosas que no están en la Biblia. Eso también cuenta para ellos, ¿cierto? Claro, claro. Si yo pertenezco a un grupo así, o si tengo comunicación o contacto con un grupo así, sí, debo tomar la oportunidad para corregir su error, decirles dónde están mal, utilizando la misma Biblia y haciéndolo en amor, pero utilizando la misma Biblia para decir, miren, escuché esta enseñanza y no es correcto, no es lo que la Biblia dice. Vamos a ver unos versículos que dicen lo que sí Dios está diciendo. Y sí, si a final de cuentas la iglesia dice, no, no te creemos, no queremos cambiar, entonces no debemos tener compañerismo espiritual con ellos. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta aquí? Gracias, profe. Bien, entonces lo último que vamos a ver es con quién tiene compañerismo Academia Cristo. Y esto simplemente para ayudarles a saber que Academia Cristo no es un ministerio aislado. Tenemos muchos compañeros espirituales en el sentido de que tenemos las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas y creencias que todos estos grupos. Y el primer grupo que voy a mencionar es el sínodo o el grupo de iglesias que respaldan y apoyan nuestro ministerio en Latinoamérica de Academia Cristo. Es una obra misionera de este grupo que se llama el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Si ustedes quieren más información detallada sobre este grupo de iglesias, ustedes pueden buscar en la página web, en Google, hay una entrada en Wikipedia sobre nosotros. Pero la palabra sínodo significa grupo de iglesias que andan juntos. La palabra en griego significa caminar juntos. Y eso refiere a nuestro compañerismo espiritual. Nosotros, todas las iglesias en este grupo de iglesias creen y enseñan lo mismo. Bueno, evangélico, ¿por qué? Esa palabra viene de evangelio. Evangelio. Entonces queremos comunicar con eso que nuestro anhelo y nuestro objetivo principal es compartir el evangelio, los unos con los otros y especialmente con los que no conocen todavía a Jesús. Luterano, no porque creemos en Martín Lutero o le sigamos a él, más bien porque junto con Lutero creemos y enseñamos que la Biblia sola debe de ser la base de nuestra fe y nuestra vida. Y de Wisconsin, porque ahí hace casi 200 años se fundó este sínodo, este grupo de iglesias. Ya, estoy dando todo lo que ya está. Ahí está la información que acabo de compartir. Entonces, sínodo significa que este grupo de iglesias caminan juntos en la doctrina, tenemos compañerismo. Evangélico, creemos y compartimos las buenas noticias de Jesús. Y actualmente tenemos alrededor de 1,300 iglesias en Estados Unidos y en todo el mundo. Tenemos obra misionera no solamente por Academia Cristo en Latinoamérica,
También tenemos obra misionera en África, en muchos países de Asia, en Europa, en Inglaterra. Sí, creo que esos son los continentes donde mayor obra misionera estamos haciendo como un sínodo, un grupo de iglesias. También el sínodo de evangélico luterano de Wisconsin pertenece a otro grupo, tiene compañerismo con otro grupo más grande de iglesias. Ese grupo se llama la Conferencia de Iglesias Luteranas Evangélicas. Son iglesias luteranas confesionales que existen en África, Asia, Australia, Europa, América del Norte, en todo el mundo, menos Antártica. Es el único continente donde no tenemos iglesia, pero no hay gente ahí. Nadie va a evangelizar a los pingüinos, ¿verdad? Entonces, pero sí, tenemos iglesias en todos los continentes que están en compañerismo con nosotros. Algunos son sínodos diferentes, pero son sínodos que tienen compañerismo con Wells. Entonces tenemos las mismas creencias y enseñanzas que ellos. Estamos en ese acuerdo doctrinal, esa armonía en cuanto a las enseñanzas de la Biblia. Ok. En Latinoamérica, el sínodo que pertenece a la Conferencia de Iglesias Luteranas Evangélicas, con que trabaja Academia Cristo, es Iglesia Cristo Wells Internacional. Este es el sínodo con quien trabaja Academia Cristo en Latinoamérica. Actualmente tiene iglesias en Bolivia, Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, y grupos sembradores en muchos otros países. Entonces, hay también otros sínodos que están en compañerismo con nosotros en Puerto Rico. Tenemos varias iglesias, por ejemplo. Pero la Academia Cristo trabaja con Iglesia Cristo Wells Internacional para sembrar iglesias en Latinoamérica. Entonces, capacitamos a estudiantes en Discipulado 1. Si creen lo que nosotros enseñamos y quieren unirse a nuestro compañerismo, y quieren sembrar una iglesia, entonces pueden pasar al Discipulado 2 y les capacitamos para esa obra. Y actualmente tenemos alrededor de 55 grupos sembradores en toda Latinoamérica. Bueno, entonces, hablando un poco de las bendiciones específicas que nosotros en nuestro compañerismo con las iglesias y los sínodos con quienes trabajamos, Academia Cristo no existiría sin este compañerismo. Nosotros en Academia Cristo siempre decimos, y ustedes lo han comprobado, ¿verdad? En algún momento les hemos cobrado para sus estudios. No, y nunca lo vamos a hacer. Completamente gratuito, toda la enseñanza que ofrecemos. ¿Por qué podemos hacer eso? Obviamente hay costos involucrados con este ministerio, pero ¿saben quién está pagando los costos? Todas las iglesias en nuestro compañerismo, sobre todo en Estados Unidos, de Wells, están ofrendando para hacer obra misionera en Latinoamérica. Entonces, su generosidad dentro de nuestro compañerismo nos facilita, nos capacita para poder ofrecer cursos online y consejería para sembrar iglesias en toda Latinoamérica. También hacemos obra misionera juntos. Yo estuve en Medellín, Colombia, este fin pasado, ¿verdad? Y ahí estuve con Henry Herrera, quien es el locutor de los videos de instrucción de este curso, pero también es el pastor de una iglesia en nuestro compañerismo, una iglesia de Iglesia Cristo Wells Internacional en Medellín. Y nosotros, no fue un viaje por placer, fue un viaje por trabajo. Tuvimos muchas cosas en que trabajar. Estamos hablando de proveer recursos para sermones, para los grupos sembradores y cómo él puede ayudar con eso. Podemos colaborar en la obra misionera así, porque creemos y enseñamos todo lo mismo. También podemos, en este compañerismo que tenemos, capacitar a ministros juntos. Wells en Estados Unidos tiene un seminario que capacita a pastores. 4 años estudian en universidad, luego 4 en el seminario, y así preparamos a pastores para
todas las iglesias en nuestro compañerismo. Y como que somos unidos en la fe, siempre sabemos lo que van a enseñar esos pastores. O sea, no es como en algunas denominaciones que cambian de pastor y cambia la enseñanza. No, todos son preparados por profesores que tienen el mismo compañerismo espiritual, que creen lo mismo que todas nuestras iglesias. Entonces sabemos que los pastores que salen de ahí van a predicar lo mismo, van a enseñar lo mismo. Igual, publicamos materiales juntos. Ustedes pueden buscar en nuestra página web, tenemos una biblioteca teológica, a lo mejor han visto algunos recursos allá. Podemos publicar esos materiales, libros, comentarios, devocionales. Todo eso lo podemos hacer porque estamos trabajando juntos, porque tenemos compañerismo espiritual. Y enseñanza consistente. Como mencioné, yo este fin pasado estuve en Medellín, nuestra iglesia hermana allá. El que predicó la prédica, y era excelente la prédica, me encantó. La enseñanza que escuché allí es la misma enseñanza que escucharía si estuviera en otra iglesia en nuestro compañerismo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Sabemos que estamos enseñando lo mismo porque todos hemos afirmado, yo creo, en la Biblia y lo que las confesiones luteranas dicen sobre la Biblia. Entonces todos estamos en la misma fe y eso quiere decir que ustedes visitan en cualquier iglesia de nuestro compañerismo, van a escuchar la misma doctrina sana y bíblica. Bueno, entonces hasta allí, yo creo que faltan 2 minutos, entonces vamos a hacer una conclusión y luego podemos hacer una oración. Podemos tomar un tiempo para despedirnos individualmente, siendo esto el fin del curso. Y luego me quedo unos minutos si alguien tiene preguntas adicionales sobre estos temas. Así que estamos aquí al final del curso. Y como ustedes saben, el propósito del curso era primero estudiar lo que la Biblia dice sobre doctrinas y luego comparar eso con lo que se enseña comúnmente en las denominaciones diferentes para ayudarles a saber qué creen y por qué creen lo que creen. O sea, fundar su fe en lo que la palabra de Dios dice. Si después de estudiar en este curso usted dice, yo me identifico como un luterano confesional, excelente. Bienvenido. Queremos recibir a todos los que quieren en nuestro compañerismo. De hecho, hay una pregunta en el proyecto final sobre eso. Entonces pueden indicar ahí. Pero si usted dice, no, saben que después de estudiar todo, yo me identifico más como protestante. Entonces, pues, está bien, no está bajo ninguna obligación ni presión de unirse con nosotros. Simplemente queremos que el curso le haya hecho evaluar otra vez lo que crees, comparándolo con versículos bíblicos para que ya estés enterado de por qué crees, ¿verdad? Pero de todas formas, queremos que esto ha sido una bendición para todos, estudiar lo que la Biblia dice sobre estos varios temas doctrinales y también entender mejor lo que otras iglesias creen. ¿Por qué? Bien, vamos a concluir con una oración y luego podemos despedirnos uno por uno. Y si alguien tiene que irse, no puede quedarse para despedirse, no se preocupe tampoco. Oremos. Señor Jesucristo, tu palabra es la verdad. Y pedimos que siempre nos guardes en la verdad de tu palabra. No permitas que ningún error, ninguna mentira del diablo nos engañe. Más bien envíe tu Espíritu Santo a nuestros corazones todos los días por medio de tu palabra para mantenernos fieles, para que permanezcamos en tus palabras, porque son esas palabras que nos liberan del pecado, la muerte y del diablo por medio de la fe. Pedimos tu bendición sobre todos los que han estudiado en este curso, que lo hayas utilizado y que lo sigas utilizando para su provecho espiritual, que fortalezcas la fe de cada integrante,
de cada uno que está escuchando y de los que no pueden estar presentes y de los que están mirando la grabación. Que estés con todos ellos para ayudarles en su vida espiritual a seguir creciendo en ti, tanto en madurez de su fe como en conocimiento de tu voluntad para sus vidas. Todo esto, Señor Jesús, pedimos en tu santo nombre. Amén. 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 Muy bien, vamos a darles a cada uno